Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos al canal El Libro Bendito. En el día de hoy tengo un tema supremamente importante, es de vital importancia. Es un tema de vida o muerte, que se titula de la siguiente manera: ¿Cómo debemos entender la muerte? Es fundamental entender cómo entró el pecado en el mundo y cómo Jesucristo vino a la tierra a destruir el pecado, a destruir la muerte y a traernos vida eterna de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. En mi vida personal, como el de todos ustedes, ese tema es supremamente fundamental. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido familiares muy cercanos, personas muy cercanas a nosotros que han muerto, que han fallecido. Y esas personas han sido una pérdida muy importante en nuestras vidas, que ha afectado nuestro pasado, que afecta nuestro presente y que claramente afectarán nuestro futuro, ¿verdad? Mi intención con este video es crear alivio en los corazones de las personas que, como todo el mundo, hemos tenido pérdidas, pero que no hemos podido entender este tema de por qué existe la muerte, qué la causa y cuál es su medicina, cuál es su remedio, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Bueno, para empezar este tema, primeramente vamos a definir qué es pecado. El pecado dice en la Biblia que es infracción de la ley, es decir, que nosotros transgredimos el mandamiento de Dios. Eso es pecado. Bueno, ahora vamos a definir qué es la gracia. La gracia es un tema un poco más extenso, entonces no lo voy a explicar con mis palabras, sino tal cual como lo encontré definido en Google, que dice de la siguiente manera: la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidas por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. ¿Listo? También podemos entender la gracia como un don que da Dios Padre, ¿verdad? Básicamente es eso. Vamos a iniciar nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, Génesis 3:1, que dice de la siguiente manera: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios, cuando puso al hombre, bueno, a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le permitió comer de todos los árboles que había en el huerto, a excepción de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les prohibió comer ese. Y pues evidentemente el hombre falló en esa tarea, comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecó, ¿verdad? Más adelante vamos a ver de qué se trataba ese árbol. Seguimos la lectura. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué escondía ese fruto que Dios no le permitió consumir a Adán y a Eva? Que no les permitía, que si comían de él morirían. Bueno, en la Biblia y en los libros de Elena G. de White se dice que en ese fruto lo que había era el orgullo, que por eso no debían comerlo. También claramente dice que es un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pues muchas personas pensarán, bueno, Dios no quería que los seres humanos fueran inteligentes, sino que quería tenerlos como brutos, como que no conocieran el bien y el mal. Pero eso es falso. Dios sí quería, es más, Dios permitía que Adán y Eva tuvieran conocimiento de las estrellas, de las galaxias, de todo el mundo que le rodeaba, inclusive los libros del linaje de White, del espíritu de la profecía. Dicen que en el Edén bajaban ángeles y les daban conocimiento a Adán y a Eva. Inclusive Dios moraba con ellos, Dios y Jesucristo, y que ellos le daban sabiduría, les enseñaban cosas nuevas a ellos. Se dice que ellos tenían mucho más conocimiento del que nosotros tenemos, porque nosotros podemos apuntar un telescopio a un planeta que esté en otro sistema solar, digámoslo así, pero no sabemos qué hay allá, ¿verdad? Adán y Eva, por medio de los santos ángeles de Dios y de Cristo y de Dios, tenían mucho más conocimiento de lo que sucedía afuera en el cosmos. Pero entonces, ¿qué significa eso del conocimiento del bien y del mal? Es muy sencillo. Si yo le digo a un niño que no meta el dedo en un abanico, aquí se le dice, bueno, un abanico es algo que da vueltas y te da viento y te enfría, ¿verdad? Es como si yo le digo al niño, no metas el dedo en el abanico, porque te vas a cortar el dedo, te vas a lastimar. El niño tiene conocimiento del bien y del mal, ¿sí? El niño tiene conocimiento. Pero la decisión de meter el dedo es del niño, no es mía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cristianismo? Cuando Dios dice, no metas el dedo en el abanico, tú debes de obedecer. Porque si metes el dedo en el abanico, pues vas a lastimarte. De eso se trata, tener el conocimiento del bien y del mal. De que debemos obedecer a Dios, por más que uno tenga conocimiento, por más que uno entienda las cosas, debemos obedecer a Dios antes de caer en la tentación. ¿Sí? Es como aquí en Colombia se dice mucho, la curiosidad mató al gato. ¿Cuál era la orden? No coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la orden de Dios. Pero ellos decidieron desobedecerla. Comieron del fruto. Tuvieron un conocimiento del bien y del mal, dice la palabra. Pero desobedecieron, ¿verdad? Y por eso también adquirieron orgullo. Y el orgullo lo que hace es hacernos desobedecer las órdenes de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, Romanos 5:12 al 21, que dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que el pecado entró por un hombre, que fue Adán. Nosotros tenemos carne y sangre de Adán, por tanto, nosotros también portamos ese pecado, ¿verdad? En nuestro cuerpo, por nuestra naturaleza humana caída. Portamos el pecado de Adán. Ahora, la decisión de seguir con ese pecado en nuestras vidas es de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, para salvarnos, y todo aquel que se bautiza, todo aquel que sigue la palabra de Dios, pues ese pecado no está en ese cristiano, ¿verdad? Es nuestra decisión permitir que ese pecado siga en nuestro cuerpo o desecharlo. Desecharlo y seguir la vida en Cristo Jesús. Seguimos en el versículo 13, que dice de la siguiente manera: porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, escuchen esto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren este versículo tan interesante. ¿Qué quiere decir? Que desde Adán, nuestro primer padre, hasta Moisés, que recibió las tablas de la ley, escritas por el mismo Dios, por el dedo de Dios. Desde ese tiempo no había ley. En ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, no había ley. O por lo menos había ley, pero no estaba escrita la ley. Y dice que la muerte reinó. ¿Por qué reinó? Porque Dios les dijo, si comen de ese fruto van a morir. No lo coman. Evidentemente comieron ese fruto y entró la muerte en el mundo. Seguimos en el versículo 15. Dice de la siguiente manera: pero el don no ocurrió como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno solo murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el que pecó, porque el juicio resultó en condenación por uno solo, pero el don resultó en justificación por muchas transgresiones. ¿Qué quiere decir este versículo? Que con el don abundó la gracia de Dios, con ese don tan precioso que fue que Jesucristo pagó el precio del pecado con su vida, con su sangre. Con ese don de gracia de Dios no fuimos juzgados, al contrario, eso nos trajo vida eterna para nosotros. Por el don no abundó la muerte, sino la gracia de Dios, y con el don de la gracia no hubo juicio de muerte, como con el pecado, más bien hubo una justificación por nuestras transgresiones, es decir, hubo salvación por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el versículo 17. Pongan mucha atención. Eso es muy importante este versículo. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Nótese que aquí están hablando de dos hombres. El primer hombre es Adán, que pecó, que por medio de las generaciones llevó su pecado hasta nosotros. Así por medio de Jesucristo, que no pecó, que entregó su vida para salvarnos y que entregó su vida en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Notemos una cosa.
que así como por el pecado de Adán reinó la muerte, así por Jesucristo nuestro Señor reinó la gracia, la vida, por medio de nuestro Dios. Y que por medio de nuestro Señor Jesucristo tendremos vida eterna para con nuestro Dios y su Hijo. Esto se pone cada vez más interesante. Versículo 19. Porque así como por la transgresión de uno, ¿de cuántos? De uno, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Vuelvo y soy repetitivo, pero este versículo es muy claro. Está hablando de que por una sola persona, que fue Adán, nos constituimos pecadores. Así por uno solo, Jesucristo, nos constituimos, bueno, salvados, ¿verdad? Salvados por la gracia, por ese don tan precioso que Dios nos dio, que es su Hijo Jesucristo. Entonces nótese que habla de la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a Dios y por eso pagamos por el pecado. Pero dice que por la obediencia de un hombre, que es Jesucristo, y la lealtad hacia Dios que tuvo Jesucristo, por él somos salvos. Seguimos en el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos está tratando de decir este versículo? La ley es como un espejo donde tú te miras, donde la ley te dice si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Si estás haciendo bien, la ley de Dios te dice sigue así, sigue adelante. Pero si estás haciendo mal, la ley te está juzgando, te está diciendo, hey, te estás equivocando, no lo debes hacer, debes volver al camino de Dios. Eso es lo que está tratando de decirnos este versículo. Entonces cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué el pecado abundase? Porque ya teniendo la ley, ya teniendo ese espejo, tú ya sabes que estás pecando. Antes de la ley no sabías que estabas pecando porque no había ley. Entonces no abundaba el pecado por esa razón. Pero ya teniendo la ley, tú ya miras ese espejo y ya sabes que estás pecando y sobreabunda el pecado. Pero dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el ser humano se le introdujo la ley y se dio de cuenta que estaba pecando, ¿qué vino? Vino nuestro Señor Jesucristo. Vinieron sus santos profetas. ¿Para qué? Para que abundara la gracia, para que abundara la salvación de Dios, ¿verdad? Seguimos en el versículo 21, que dice de la siguiente manera, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, debemos entender que aunque nuestro padre Adán pecó y, bueno, ya sabemos la historia de que el pecado está en nuestra carne, de que somos una humanidad caída, debemos entender que Jesucristo bajó del mismo cielo, el mismo Hijo de Dios bajó aquí en la tierra a entregar su vida por nosotros, a expiar nuestros pecados, a quitarnos la muerte de nuestras vidas, ¿verdad? La muerte espiritual por ahora. Entonces démonos cuenta el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Que Él vino a salvar nuestras vidas espirituales. Que así nosotros bajemos al descanso, es decir, así nosotros muramos. Él nos va a resucitar en el día postrero
para una vida eterna. Eterna con el amor eterno que es nuestro Padre Dios, para vivir con su Hijo nuestro Señor Jesucristo eternamente. Debemos apreciar ese sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Y si lo apreciamos, lo entendemos, lo estudiamos, lo acariciamos, podemos tener la completa seguridad de que viviremos eternamente con nuestro Hacedor, con el que nos amó, y no encontró ninguna excusa para no entregar a su Hijo, sino que nos entregó todo lo que tenía. Dios solo tenía un hijo, no tenía más, no tenía 2 ni 3, y Él entregó todo por este mundo caído para salvarnos. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, por favor deja tu fuerte like y suscríbete. Si quieres ver un video tan interesante como este, te dejaré aquí en la pantalla algunos para que los puedas ver. Nos estaremos viendo en un próximo programa. Que Dios te bendiga.